Gloria a Dios por todo. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque nos das el privilegio, Señor, de poder estar en tu presencia, y te damos gracias, Señor, por tu bondad. Vamos a meditar en tu palabra, Señor, y necesitamos tu gracia, tu permiso, tu presencia. Que tú, Señor, nos des dirección, que tu sentir, Señor, la podamos ver en la exposición de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos guíe, nos dé entendimiento, para que podamos aprender todos de ti. Señor, todo lo pedimos, todo lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Dilo tan solo a Él. Es la expresión con la que pudiéramos resumir este himno tan hermoso, 337, dilo a Cristo. Díselo, ¿verdad? Y se nos ha inculcado la oración mucho, como uno de los pilares, como una de las piezas fundamentales de nuestra vida cristiana, el estar en comunión con el Señor. Y pues la oración es fundamental, hermanos. Acabamos de recordar el día del Pentecostés, la semana pasada, y la palabra de Dios nos enseña que Jesús le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Estaban reunidos alrededor de 120 personas, estaban los discípulos, los apóstoles, y estaban los discípulos que seguían a Jesús, estaban las mujeres, estaba la madre de Jesús, y en número eran como 120, dice la palabra de Dios. Y esos 120 personas, dice, perseveraban en oración y ruegos. Estaban juntos, unánimes, dice la palabra del Señor. Cuando dice, de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amados hermanos, el Espíritu Santo es una promesa de Dios, es una promesa del Padre para todos los creyentes. Pero la indicación que el Señor Jesucristo les dio es: quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Así que la oración, amados hermanos, es fundamental para que nosotros podamos no solamente hablar con Dios, sino para que también Dios hable con nosotros. Decimos que cuando oramos, nosotros hablamos con Dios y le podemos hacer llegar nuestro sentir. Y cuando leemos la palabra de Dios, entonces Dios habla con nosotros y nos hace también ver su sentir. De tal manera, amados hermanos, que en el día número 50, ellos llevaban ya 50 días, amados hermanos, en oración, después de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió, les dio estas indicaciones. Pero llevaban todo este tiempo en oración. ¿Cuándo, Señor, vas a mandar tu promesa? ¿Verdad? Yo no sé si alguno de los discípulos, si alguno de los seguidores de Jesús, porque eran 120, eran bastantes personas, y tal vez alguna de las mujeres, yo no sé si alguien hubiera tenido dudas. ¿Cuándo, Señor? Ya llevamos mucho tiempo, pues ya llevamos 40 días, ya llevamos 30 días, Señor, en oración. ¿Cuándo lo vas a enviar? Y estaban, saben ustedes, amados hermanos, encerrados. Estaban en pandemia, ¿verdad? Porque las autoridades romanas los estaban persiguiendo. Si los veían afuera, ellos corrían peligro, así que estaban encerrados, dice, en una morada en donde moraban, dice, en una casa donde moraban. Es decir, ahí estaban todos. Yo no sé qué tamaño sería la casa, pero imagínense, son 120 personas las que estaban allí. Amados hermanos, así que después de estos 50 días, o en el día número 50 de la resurrección del Señor Jesucristo, amados hermanos, Dios envió el Espíritu Santo a los corazones de aquellas 120 personas que estaban en oración y ruego.
Dios contesta sus promesas. ¿Dios cumple sus promesas, hermanos? ¿Cuándo? ¿Verdad? Y es importante, amados hermanos, que nosotros pues veamos los ejemplos que nos da la palabra de Dios, las enseñanzas, para que nosotros nunca perdamos de vista esta palabra que nos presenta la palabra del Señor, que es perseverar. El que persevere hasta el fin, dice el Señor, será salvo. La palabra perseverar. Ellos, amados hermanos, perseveraron en oración y ruego 50 días. Amados hermanos, ¿cómo era la oración de estas personas? ¿Qué tipo de oración era? ¿Cuál era su sentir al orar? ¿Oraban en voz baja? ¿Oraban en voz alta? ¿Oraban de rodillas? ¿Oraban con las manos levantadas? ¿Oraban con el sentir de su corazón? ¿Oraban con palabras domingueras? ¿Cómo oraban estas personas? Para que un día de esos el Señor envió su Espíritu Santo a su corazón. ¿Qué es lo que Dios vio en esa oración? ¿Qué es lo que Dios vio en esos corazones, amados hermanos? Levítico 19:5 nos da luz acerca de estas preguntas. Dice el Señor: y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo, dice, de tal manera que seáis aceptos. Cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Levítico 19:5. Amados hermanos, la oración que nosotros hacemos, las peticiones que hacemos ante el Señor, dice, deben de ser de tal manera que sean aceptables, que sean aceptas, que Dios las acepte. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo hacemos entonces nuestra oración para que Dios nos acepte? Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos este altar, ¿verdad? Y venimos al Señor y nos hincamos y oramos. Y han habido talleres, ¿verdad?, en donde se nos dice cómo debemos de orar, que debemos de tener un lugar seguro, que debemos de tener un lugar aparte, especial, que debemos buscar un lugar en donde, un tiempo en donde no haya interrupciones, ¿verdad? Y algunas personas oran pues de acuerdo a su corazón, pues acostados, o sea, boca abajo, en sumisión, ¿verdad?, al Señor. Otros de rodillas, ¿verdad? Y hay muchas formas en las cuales oramos al Señor. Pero si queremos ver que nuestra oración sea aceptable al Señor, dice, debemos buscar la manera de hacerlo, dice, de tal manera que sea acepto. ¿Cómo es aceptable una oración al Señor? ¿Cómo es que Dios puede llegar a escuchar y como decimos, traspase el techo y llegue a la presencia de Dios, el Espíritu Santo la tome y la lleve ante el Padre, ¿verdad? Que no rebote y vuelva a subir y vuelva a rebotar y no sale de aquí? ¿Cómo le hacemos? Amados hermanos, Jacob oró a Dios y Dios escuchó su oración. Así dice la Biblia. Ezequías, el rey Ezequías, oró a Dios y Dios escuchó su oración. David oró a Dios y Dios escuchó su oración. Salomón oró a Dios y Dios escuchó su oración. Jonás oró a Dios y Dios escuchó su oración. Ana oró a Dios y Dios escuchó su oración. Y como estos ejemplos hay más y muchos. Pero lo que yo quiero recalcar y resaltar en esto, amados hermanos, es que estas personas, algunas de ellas, amados hermanos, fueron grandes pecadores también. Fueron personas que le fallaron al Señor y le fallaron mucho. Y después los vemos orando y vemos que su oración es aceptable a Dios. El Señor le dice a David, no vas a morir porque yo he escuchado tu oración. Le dice al rey Ezequías,
cuando el profeta de Dios apenas iba a la mitad del patio, que le dijo, vas a morir, dice, dile a Ezequías que yo he escuchado su oración y no morirá. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, leyendo la vida de estos personajes, que ellos cometieron grandes pecados, ofendieron a Dios, cometieron sacrilegio, cometieron adulterio, cometieron asesinato, muchas cosas feas que no sé en ese tiempo qué tan feos se verían, pero hoy se ven muy feos. Amados hermanos, pero lo que yo puedo ver en estas personas es que después de un proceso de reflexión, después de un proceso de recibir palabra de Dios que a veces es muy fuerte, los vemos ahora orando a Dios y dice, su oración es escuchada delante de Dios, porque ellos hicieron algo que, dice este versículo de Levítico, de tal manera que ahora sí su oración fue escuchada, ahora sí fue aceptada. ¿Estamos orando por algo? ¿Usted tiene alguna petición? ¿Tiene usted alguna oración permanente delante de Dios? Que Dios quiere que le ayude, que le resuelva algo que usted está presentando delante de Dios. ¿Cómo está haciendo su oración? No cómo lo dice, no cómo lo habla, no qué tan bajito, no qué tan alto, no la forma en que lo está haciendo. Lo está haciendo de tal manera que es aceptable delante de Dios. Esa es la pregunta. La palabra de Dios nos enfatiza algo y lo deja muy en claro. Primera de Juan 5:14. Dice el Señor, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que el Señor deja en claro, amados hermanos, es que Dios escucha a sus hijos, siempre. No está diciendo Dios escucha a todos los que oran. No está diciendo Dios escucha a todos los que van al templo. Está diciendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera, amados hermanos, que si David, después de haberse robado a una mujer que era casada y que no le pertenecía, y después de haber mandado matar al esposo de esta mujer, y después de haber recibido la sentencia de Dios de que iba a morir, algo tuvo que hacer, amados hermanos, para poder cambiar la opinión de Dios con respecto a él. Algo tuvo que hacer. Le tuvo que pensar mucho. En primer lugar, el hijo, producto de esa relación de adulterio, Dios lo mató. En segundo lugar, David iba a morir, porque Dios lo había dicho. ¿Por qué no murió David? Amados hermanos, algo tuvo que hacer David para poder cambiar la opinión de Dios. ¿Qué opinión tiene Dios de nosotros? ¿Cómo está nuestra vida hoy, hermanos? ¿Cómo está nuestra relación con nosotros, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en Cristo, en nuestro trabajo, con las personas con las que interactuamos? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo nos portamos? ¿Estamos actuando conforme a la voluntad de Dios? Dice el Señor, si nosotros le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Amados hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es algo conforme a la voluntad? ¿Qué es algo conforme a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, amados hermanos, es que perdonemos las ofensas. La voluntad de Dios es que pidamos perdón. La voluntad de Dios es que seamos serviciales. Es que seamos honestos. La voluntad de Dios es que seamos verdaderos, que caminemos en una vida de santidad, pidiéndole al Señor su ayuda. Cada vez que sin querer o aún queriendo le fallamos, pero que estemos conscientes que en esa condición nadie verá al Señor. Cuando nosotros nos vamos a dirigir a Dios, tenemos que saber, amados hermanos, que la oración que le vamos a hacer a Dios tiene que ser conforme a su voluntad, no la petición. Nuestra vida esté conforme a su voluntad.
Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, dijeran por allí, aquí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Porque es muy fácil creer que yo me hinco, o es más, doblo mis manos, pongo una carita de santo, lloro, saco mis palabras domingueras. Es más, voy al templo, ¿verdad? Porque creemos que al venir al templo ya salimos santos. No, hacemos todo lo que nosotros creemos que debemos hacer y que por esa razón Dios nos va a escuchar. Es más, hasta diezmamos ese día. No, hermanos, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando nos presentemos a Dios, debemos hacerlo de tal manera que seamos aceptos, que Él nos acepte. No que nosotros pensemos que nos acepta, sino que Él nos acepta. Por eso, amados hermanos, es muy importante. San Lucas 19, del 9 al 13, nos dice que Dios, amados hermanos, no tiene absolutamente ningún problema para resolver cualquier asunto. ¿Usted cree que Dios tiene todo poder? ¿Usted cree que Dios puede resolver cualquier asunto? Eso nos dice la palabra del Señor. Él tiene poder para suplir todas nuestras necesidades. Él puede darnos salud física, amados hermanos. Aunque la persona no se esté muriendo, aunque la persona esté muerta, el Señor la puede resucitar. Eso es lo que hace Dios. Él puede darnos salud espiritual, amados hermanos. Puede transformar nuestra vida, puede sacar este corazón de piedra y ponernos uno de carne. Puede quitar el pecado original y puede entrar el Espíritu Santo. Eso lo puede hacer Dios. Puede tocar los corazones de aquellas personas que nos están haciendo daño, aquellas personas que nos hacen la vida de cuadritos. Dios puede tocar sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Para Él no hay nada imposible. Él puede darnos gracia delante de las personas en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestros ministerios. Aunque usted no lo crea, a veces los hermanitos son los más duros de corazón y son los que más se resisten a participar en los ministerios. Pero Dios le da gracia si usted se somete a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene todo el poder para que lo poco que usted tiene, si usted lo pone en las manos de Dios y su corazón va con ello, entonces eso puede ser multiplicado. Bendito sea el nombre del Señor. Él tiene poder para darnos su Espíritu Santo y tiene poder para perdonar nuestros pecados. ¿Qué se requiere entonces? De parte de Dios no hay ningún problema. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer algo de tal manera que seamos aceptables a Dios. No se crea usted que Dios lo va a escuchar porque tiene más dinero que todos, o porque sabe más que todos, o porque estudió más que todos. Dios no trabaja así. Dios trabaja con corazones contritos y humillados, con corazones que le amen, con corazones que le obedezcan, que estén dispuestos, que se sometan a Dios y que se sometan a los demás, que estén dispuestos a servir. Por eso, amados hermanos, si nosotros queremos que nuestra oración sea aceptable a Dios y Dios pueda bendecirnos, tenemos que hacer algo para que Dios nos acepte y nos bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, Dios escucha la oración de sus hijos por dos razones. Número uno, porque las peticiones que hacen, las hacen conforme a su voluntad. Cuando doblan sus rodillas, están conscientes que están en paz con Dios y en paz con las personas. Y número dos, porque sus hijos, los hijos de Dios, aceptan y agradecen de antemano la respuesta que Dios dará a su petición. La respuesta que Dios da, amados hermanos, puede ser positiva o puede ser negativa a lo que usted pide. Si usted pide salud para alguien y el Señor decide llevársela,
no quiere decir que Dios no la escuchó. Quiere decir que esa fue la voluntad de Dios. Pero el que oró por ello le da gracias a Dios y está en paz. Amén. Lo mismo pasa con todas las peticiones, cualquiera que sea. Lo importante es que usted acepte y agradezca la voluntad de Dios. Eso indica que usted es un hijo, una hija de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, lo que nos dice Levítico sigue vigente. Cuando ofrezcamos sacrificios de ofrendas de paz al Señor, debemos de hacerlo de tal manera que seamos aceptables. Uno de los ejemplos más vivos que tenemos, más significativos que tenemos con respecto a este punto, es el de Job. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta es, amados hermanos, la convicción de un hijo de Dios. No cualquier persona, aunque lo diga, no cualquier persona acepta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solamente la aceptan los hijos. Y cuando decimos la voluntad de Dios, no quiere decir que Dios va siempre a estar llevándose a sus hijos, no. Por eso Él tiene el poder para que, aunque estén muertos, Él los puede levantar, para su honra y para su gloria. Todo debe de ser para su honra y para su gloria. Por eso, amados hermanos, si nuestra oración va dirigida al Dios Todopoderoso, si nuestra oración va dirigida al Dios único y verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, no a nuestros dioses, sino a Él, esa oración, amados hermanos, debe contener adoración y alabanza. Esa oración debe contener acción de gracias. Esa oración debe contener arrepentimiento. Cada vez que nos presentamos delante de Dios, debemos pedirle perdón, porque siempre fallamos. Y debemos hacerlo de corazón. Y debemos de decirle lo que hemos hecho. Debemos confesar nuestros pecados. Y debemos pedirle perdón. Amados hermanos, esa oración debe llevar intercesión por las necesidades de otras personas. Y también debe llevar petición por las peticiones personales. No es orar por orar. Es que si quiero que la oración, la que tengo delante de Dios, llegue a la presencia de Dios, el Señor la escuche y el Señor dé su respuesta con respecto a mi petición, esa oración debe de ser hecha conforme a su voluntad. No solamente es lo que sale de mi boca, es lo que va involucrado con todo mi corazón, lo que hay en mi mente, lo que tengo yo con las personas con las cuales interactúo. Todo eso tiene que ver en mi relación con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Santiago 5:16 nos dice que la oración del justo puede mucho. Por esa razón, amados hermanos, porque la oración de la persona que agrada a Dios puede mover la mano de Dios. La oración de la persona que agrada a Dios puede cambiar la opinión que Dios tiene con respecto a nosotros. Y cuando digo la persona que agrada a Dios, amados hermanos, no es porque siempre ha agradado a Dios, sino puede ser una persona que ha vivido no agradando a Dios, pero que ahora se ha puesto en paz con Dios, ahora ha reconocido, ahora se ha arrepentido, ahora ha pedido perdón, ahora ha confesado sus pecados y ahora quiere vivir en paz con Dios y con las personas. Esa es una actitud, es una oración que agrada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, de acuerdo a la palabra de Dios, amados hermanos, debemos evitar lo siguiente. Debemos evitar orar por razones incorrectas. Santiago 4:3 dice la palabra del Señor: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La oración siempre debe de ser conforme a la voluntad de Dios.
y debe de glorificarle. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos evitar orar, amados hermanos, cuando en la vida diaria estamos practicando el pecado, en cualquiera de sus formas. Una mala relación con otra persona. Me he peleado con alguien y en mi corazón tengo coraje, tengo rencor, tengo resentimiento. Estoy viendo en la computadora lo que no debo de ver, que me hace daño a mi mente y a mi corazón. Con mis amigos practico cosas que no debo de practicar conforme a lo que Dios me enseña. Mi relación matrimonial no agrada a Dios, no honra a Dios. Cualquier cosa que tenga que ver en mi relación con las personas que no sea correcto conforme a la palabra de Dios, no nos va a permitir que la oración llegue a Dios. Si en el desarrollo del ministerio que Dios me ha dado, no lo estoy haciendo con amor, no lo estoy haciendo con respeto, no lo estoy haciendo con dedicación, no le estoy poniendo el empeño y el amor que se necesita, no es algo que me ayude para que Dios me escuche. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo le doy lugar en mi corazón a lo que es incorrecto, cuando yo quiera orar, esa oración saldrá de mis labios, pero no llegará a la presencia de Dios. Porque yo preferí mirar a la iniquidad, a la maldad, a la injusticia. No debemos orar, escuche bien, cuando no tenemos el hábito de leer la palabra de Dios. ¿Sí lo escuchó? Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, ¿cómo dice, hermanos? Abominable. ¿Abominable a quién? A Dios. Si no tenemos la disciplina, el hábito, si no tenemos el deseo, el anhelo de leer, de escudriñar, de aprender de la palabra de Dios, cuando nosotros oramos, ¿a qué Dios le habla? Por eso al principio dije, cuando oramos, si es al Dios verdadero o es a mi Dios, al que yo me formo, al que yo creo para mí, al que me dice sí a todo lo que yo hago, o al Dios verdadero, el que me va a decir la verdad. Entonces dice el Señor: el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Y también la palabra de Dios nos dice, Santiago 1, versículos 6 y 7, que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. No podemos orar sin fe creyendo que Dios no responderá. Si oramos a Dios, debemos hacerlo creyendo, porque de otra manera, dice el Señor, no recibiremos nada. Debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe, amados hermanos, es lo que se produce cuando la persona estudia la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y como último punto, amados hermanos, no podemos orar sin haber perdonado las ofensas.
Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Somos seres humanos y siempre fallamos. Y siempre tenemos que ponernos en paz con el Señor. Pero si voluntariamente, en nuestros 5 sentidos, no queremos perdonar las ofensas, mucho menos el Señor escuchará nuestra oración. Amados hermanos, la semana pasada estudiábamos la entera santificación. Y la entera santificación es la venida del Espíritu Santo al corazón de la persona. Pero el Espíritu Santo no puede venir a un corazón que no sea consagrado. Tiene que haber consagración. Y la consagración tiene que ver con: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos. Señor, ayúdame, porque mis pensamientos son así, porque mis palabras son así, porque mis hechos son así, porque la relación que tengo con tal persona, Señor, es así. Señor, ayúdame para que todo entre dentro de tu voluntad, porque yo quiero, Señor, caminar contigo. Eso es consagración. Y entonces el Señor, en su tiempo, cuando Él vea que eso es sincero y que se está buscando intencionalmente, enviará su Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo esté habitando en nuestro corazón, amados hermanos, entonces nuestras oraciones se harán conforme a la voluntad de Dios. Tal vez por esa razón, los discípulos del Señor Jesús le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué tan buen trabajo había hecho Juan el Bautista que los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseña a sus discípulos? Así queremos también nosotros, Señor, orar. Yo no sé cómo desee usted orar o cómo ore usted, pero la oración que va dirigida al Señor es más que palabras, es más que una postura, es más que una posición. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la actitud del corazón. Por eso la invitación del Señor es: ¿usted desea que su oración sea escuchada? ¿Quiere usted pedirle al Señor que le ayude para que esto pueda suceder? Porque tenemos que hacer algo para que nuestra oración sea aceptable. ¿Qué tiene usted que hacer? No lo sé, usted lo sabe. Usted conoce su vida, usted conoce cómo es, cómo se comporta, cómo piensa, cómo habla, cómo trata a los demás. Usted conoce todo eso, pero la única manera en que Dios escuche nuestra oración es que sea una oración conforme a su voluntad. ¿Alguien quiere hacer esta oración? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No es fácil, pero cuando nos sometemos al Señor, el Espíritu Santo nos ayuda en todo. Bendito sea el Señor. Si el Espíritu Santo habla a su corazón, dice la palabra de Dios, no lo rechace. No lo rechace. Su corazón debe de pertenecerle al Señor para que su oración pueda llegar a la presencia de Dios. Oremos a Dios. Señor, te doy gracias. Tú eres bueno, Señor. Y tu palabra nos dice que sin ti nada podemos hacer. ¿Y cómo vamos a saber lo que tú quieres decirnos, Señor, si no tenemos comunión contigo? Si no escuchamos tu voz, si no sabemos lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer, a dónde tenemos que ir. Y tu Espíritu Santo es el que nos dirige, es el que nos guía, es el que nos enseña. Señor, pero necesitamos eso.
porque ciertamente, Señor, tú nos has enseñado a orar y nos has dicho que la oración es muy importante. Pero a veces, Señor, la oración también es tan ignorada, porque los cultos de oración, Señor, son muy raquíticos en cuanto a asistencia. Pero lo que necesitamos, Señor, es que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que toques nuestros corazones, que nos permitas tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, no porque nosotros podamos, sino porque tú nos buscas siempre. Ayúdanos. Bendice a mis hermanos que están aquí en tu casa de oración. Bendice a mis hermanos que están en casa, tal vez, Señor, no solamente conectados a la transmisión, sino principalmente conectados a ti, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. No sé cómo pedirlo. Tu Espíritu Santo, Señor, es el que perfecciona las oraciones y las lleva delante de ti. Pero sabes, Señor, cuánto necesitamos que nuestras vidas sean aceptables a ti. Permite que esta congregación, Señor, se levante como una congregación tuya, de tal manera, Señor, que pueda realmente impactar, Señor, realmente ser de ayuda, ser de beneficio para todas las personas, Señor, que están alrededor y que de alguna manera tienen contacto con la iglesia. Ayúdanos a ser de buen testimonio, a ser personas que sean personas conocidas por su comunión contigo, por su amabilidad, por su honradez, por su buen testimonio, por su amor cristiano, porque todo eso tú lo das, Señor. Señor, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos todo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos.